Me llamo José María Bompadre, soy docente en el Instituto de Culturas Aborígenes y en la Universidad Nacional de Córdoba y soy pampeano, es importante la autodescripción. Y bueno, estoy en Córdoba desde el comienzo de la década del 90, me vine en marzo del 91, yo había estudiado historia en Córdoba, me vine a estudiar comunicación social y después, en la medida que la Universidad Nacional creó carreras vinculadas a lo antropológico, fui cursando primero la maestría y después el doctorado. Y bueno, la idea es de alguna manera trabajar en docencia e investigación vinculándome con pueblos indígenas de una perspectiva histórico-antropológica. El proceso de América Latina muchas veces es comparado, que vive América Latina es comparado en la década de los llamados gobiernos progresistas, podemos decir la década pasada y parte de esta, y un giro a la derecha que uno puede observar en los procesos políticos de varios estados latinoamericanos. A mí me parece que si atendemos a la cuestión de pueblos originarios, deberíamos tomar coyunturas de más larga duración. Por ejemplo, a mí me parece que es importante entrar en los discursos que los estados nacionales fueron simbólicamente representando a lo largo de su configuración como tal, desde el siglo XIX, donde lo indígena en la mayoría de los casos no va a formar parte del constitutivo nacional, ya sea porque varias naciones, México, Perú, se van a constituir como naciones mestizas, y otras donde hay un énfasis puesto en la impronta europea, en el proceso de la presencia del constitutivo poblacional, como es el caso de Argentina, Uruguay y en algunos casos Chile. En ese sentido, lo indígena va a quedar desdibujado, va a quedar solapado, digamos, bajo estas categorías que a veces aparecen como mestizaje. En ese sentido, hay hitos muy importantes durante el siglo XX que conviene mostrar, que tiene que ver con los procesos de organización y movilización indígena. Tal vez desde finales de los 60 y principios de los 70 es donde aparecen con mucho más énfasis. Y han tenido desde los 90 esta parte una participación muy activa en los escenarios políticos y sociales latinoamericanos. Si bien para entender esto uno tiene que focalizarse bastante, digamos, en los contextos históricos particulares de cada uno de los estados, porque cuando uno habla genéricamente de pueblos indígenas, no significa que todos los pueblos indígenas viven de la misma manera, están atravesados por las mismas problemáticas, etc. Hay pueblos indígenas que están atravesados, por ejemplo, por el desmonte o por la actividad minera que se ha ido acrecentando en estas últimas décadas, y por lo tanto estas instancias expoliativas ponen en peligro muchas veces sus territorios, digamos, desde todo punto de vista, no solo en términos de amenaza pensando en contaminación, etcétera, sino también lo que implica la desarticulación de muchas prácticas comunitarias. Entonces, en ese sentido, pensar lo indígena implica también desentrañar qué estamos diciendo cuando decimos indígena, ¿no? Esta idea de que no es lo mismo ser indígena en Estados Unidos, que ser indígena en Ecuador, que ser indígena en Argentina, y a su vez entender que el ser indígena no es solo una autorrepresentación o una automarcación que las grupidades indígenas manifiestan permanentemente en formas muy distintas, sino también cómo son las representaciones sobre los indígenas son hegemonizadas muchas veces o por académicos o por distintos movimientos sociales o, por supuesto, en los discursos del Estado. Entonces, importa señalar que en las distintas políticas que ha habido en América Latina durante el siglo XX y entrado del siglo XXI, interesa, me parece en este sentido, poder estudiar particularmente las lógicas de la política indigenista de esos estados o de los niveles diferentes en los cuales el Estado está representado, ya sea a nivel nacional, provincial, municipal en algunos casos, pero también en un cuerpo jurídico que desde los años 80 comienza a aparecer con mucha fuerza, que tiene que ver con estatutos, convenios, etcétera, que tanto la OIT o Naciones Unidas nos presentan, digamos. Entonces, digamos, este cruce de variables me parece que son necesarias para pensar lo indígena y sus vinculaciones con los diferentes niveles de estatalidad. En ese sentido, el giro a la derecha que podemos observar en América Latina, por ejemplo, bueno, Argentina, Brasil,
implica, me parece a mí, no solo rupturas en términos de la política indigenista, sino también continuidades con respecto a los gobiernos progresistas. ¿Qué quiero decir con esto? Los llamados gobiernos progresistas han llevado adelante toda una política, entre comillas, de inclusión. Y cuando hablamos de inclusión, es una palabra muy ambigua que también es preciso significar qué significa. No obstante, hubo avances en materia legal, por ejemplo, Argentina es un caso paradigmático en eso, en términos de reconocimientos de derechos. Los reconocimientos de derecho implica poner énfasis en visibilizar y reparar históricamente la existencia no solo de estos pueblos indígenas, o también podemos hablar de los afrodescendientes si uno quiere, que son identidades históricas muy solapadas a lo largo del tiempo y vulnerables en ese sentido, digamos, reconocerlas y potencialmente constituirlas como sujetos históricos de derecho. Ahora, entre ese reconocimiento y la praxis o avanzar en la ejecución y puesta en marcha de procesos conjuntos en los cuales los pueblos indígenas están involucrados en el diseño de las políticas, hay una gran distancia. En eso decíamos, los llamados gobiernos progresistas avanzaron, pero con límites. Y creo que uno de los principales límites, si uno escucha, por ejemplo, comunicados, documentos, etcétera, de diferentes organizaciones indígenas en el continente, las críticas tienen que ver a los límites, sobre todo a las políticas extractivistas, ¿no? Y en algunos casos a el reconocimiento de contextos llamados multiculturales, en el sentido que lo indígena como una especificidad cultural aparece ahora reconocida, pero que en los hechos no hay políticas concretas conjuntas entre esos estados y estos pueblos indígenas, ahora sí reconocidos y antes solapados como minorías, por ejemplo, etc. Por eso la situación es muy compleja. Ahora, también está bueno pensar, cuando uno analiza los movimientos indígenas, los pueblos indígenas, es poder pensar en un enfoque relacional. Digamos, no pensar lo indígena hacia adentro, como un grupo originario, preexistente al Estado y demás, con determinadas prácticas o rasgos culturales, como se pensó al menos hasta los años 70 en términos esencialistas, sino también poder pensar que lo indígena se co-constituye con otras grupidades, ¿no? Y eso nos permite también adentrarnos en los análisis para pensar cómo buena parte del movimiento indígena, en sus luchas, en sus disputas, etcétera, por sus derechos, también se superponen a la de otros movimientos sociales no indígenas y a veces articulan estrategias o articulan acciones colectivas para luchar por otros derechos que no se agotan exclusivamente en los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Por ejemplo, un orden social más equitativo, un apoyo a una democracia participativa, etc. Entonces, los movimientos sociales lo que nos están enseñando en estos últimos tiempos es que en sus diferentes formas de interpelación hay una transversalidad en los derechos, digamos, ¿no? Si bien uno puede reconocer derechos específicos, uno también puede reconocer derechos transversales, entre comillas, que nos permiten comprender la organización y la movilización indígena. Decíamos que ha habido cambios notables, digamos, ¿no? La política indigenista siempre implica marcos de negociación con las grupidades indígenas que se encuentran en el interior del territorio del Estado Nacional. En ese sentido, nosotros podemos ver la década pasada una polarización, si uno hace un análisis muy genérico, de la situación indígena en Argentina en aquellas organizaciones que acompañaron de alguna manera más cerca, por ejemplo en el caso argentino, al kirchnerismo, y aquellas que fueron fuertemente combativas de las políticas que el kirchnerismo llevó a cabo no solo para pueblos indígenas, sino en otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, las del extractivismo, que son tal vez las más denunciadas. En ese sentido está bueno poder mapear esta cuestión para no entender que lo indígena se entiende desde una polarización que va entre indígena y no indígena, blancos versus indígenas, indígenas supuestamente buenos, blancos malos, etc. Bueno, me parece que la situación es mucho más compleja y si uno recorre el proceso histórico, por ejemplo, en términos de recorte de los últimos 200 años de la historia argentina, vemos cómo los territorios libres indígenas de la región chaqueña y de Pampa-Patagonia permanentemente negociaban, se relacionaban, se vinculaban de diferente manera con la sociedad criolla en configuración, pero también no solo alineándose o desalineándose a algunas tendencias de estos sectores, ya sean unitarios federales en algún momento, liberales no liberales en otro, peronistas radicales en el 20, digamos, sino también poder pensar las disputas y las
las tensiones que se generan dentro del mismo campo indígena en esos territorios libres o bien después de ocupados los territorios por parte del Estado argentino. Recién decíamos que para entender las problemáticas de los pueblos indígenas en América Latina y en particular en Argentina necesitábamos de algunos considerandos y en particular de dar cuenta de los procesos de larga duración, ¿no? O sea, los procesos de las alteridades históricas, no solo indígenas, como también la de otros, ¿no? Como algunas grupidades en los discursos hegemónicos, ya sea del Estado o bien de cierta academia, ha generado representaciones muy genéricas y esenciales y homologables sobre los pueblos indígenas. En general, para el caso de la Argentina, donde la metáfora de crisol de razas, esta idea de una Argentina blanca, hija de los barcos, y que tuvo una fuerte, digamos, pegó muy fuerte, digamos, nuestros cuerpos en términos de que la escuela fue uno de los dispositivos del Estado para formalizar y naturalizar esta representación. Decíamos, esta idea de que los pueblos indígenas en la Argentina son muy pocos. Si uno mapea un poco ciertas producciones, en general, cuando uno se representa a los pueblos indígenas, pareciera que solo estarían ubicados en las provincias de la región chaqueña o de Pampa, Patagonia, sobre todo más al sur. Eso deviene también de soportes textuales producidos a principios del siglo XX, cuando se terminó la ocupación efectiva de estos dos grandes territorios, donde la originalidad estaba solo reducida a esos dos espacios, por ejemplo, obras monumentales como la de Vialet Macé, que sostiene esto. Digo, mientras que en los viejos territorios ocupados por los españoles, por el proceso de mestizaje, se habrían ido quedando sin indios, ¿no? Hasta el día de hoy hay representaciones al respecto. Entonces pareciera que en nuestro país habría provincias más blancas por el componente poblacional migratorio europeo, que también invisibiliza el proceso migratorio de los países vecinos, ¿no? De bolivianos, peruanos y demás, marcados en general como migración de color, a diferencia de la blanca. Decía entonces, en estas viejas provincias cuyos territorios se habían conformado desde la época colonial, Córdoba es una expresión de esto, los indígenas pareciera que se fueron extinguiendo, se fueron desapareciendo. En ese sentido, para poder entender por qué hoy hay indígenas en Córdoba, por qué están comunalizándose, o sea, configurando comunidades concretamente, que en estos casos después vamos a ver o poner en discusión qué entienden ellos por comunidades. Digo, en estas provincias y en otras hay casos muy interesantes que han sido estudiados por antropólogos, como el caso de los Valles Calchaquíes, en Tucumán, por ejemplo, o bien el caso de los huarpes en Cuyo, que son o han sido o habían sido oficialmente decretados como extintos. Esto tiene que ver, para pensar lo indígena, decíamos, en términos de representación. Pensar lo indígena como representación implica ubicarlos, por un lado, en áreas geográficas, entre comillas, de poca incidencia urbana. El indígena realmente ha estado segregado a zonas rurales, ¿no? En esos imaginarios, y también un énfasis puesto en considerar que son grupos poco afectos a vincularse con los adelantos tecnológicos, muchas veces representados como empobrecidos, sin explicitar las causas de la pobreza en la que se encuentran algunos de ellos, y en general ocupando un territorio que no necesariamente es el de ellos, ¿no? Que ocupan un territorio muchas veces usurpado, ocupado de mala fe, etc. El caso Véneto en el sur argentino tal vez es uno de los más paradigmáticos en el presente. En ese sentido, decíamos, ha habido un proceso continuo desde los 90 en esas provincias viejas de comunalización o de configuración o de conformación de grupos, en la mayoría de los casos vinculados por lazos de parentesco, muchos de ellos reconociendo que siempre en su familia y hacia adentro ellos sabían, porque sus abuelitas y sus abuelitos les decían que ellos eran indios, que ellos eran indígenas, digo las palabras que habitualmente utilizan. En algunos casos nombran el grupo en cuestión, en algunos casos ellos sabían desde siempre que eran comechingones o que eran huarpes, digamos. Siempre hay marcaciones vinculadas a un pasado histórico más lejano que ha ido continuando en la genealogía de los discursos familiares y que si no se hicieron
visibles, presentes, era porque existían contextos vulnerables para que ciertas identificaciones no pudieran pasar, digamos, o oficializarse y ser valoradas en términos de igualdad o de diversidad. Esos casos son muy interesantes porque los ámbitos escolares, por ejemplo, cuando uno ve la industria cultural, de los manuales, etcétera, en muchos casos podemos ver todo un proceso discriminatorio en lo que refiere a identificaciones con lo indígena, emplazados incluso a categorías del siglo XIX como salvajes, como primitivos, como animales, como sucios, ¿no? Entonces, en ese contexto de fuerte exposición, ¿qué niño que en su casa tenga claro de que él pertenece a un pueblo indígena o es indio, es lo que en su familia le han contado que es, que quién quiere en un contexto como ese tan vulnerable poder identificarse públicamente con una identificación, decíamos, que es desvalorizada, ¿no? Entonces, los procesos de autoidentificación y de visibilización son muy complejos, son no solo complejos en el análisis, sino diría yo que emplaza a los sujetos a una situación muchas veces dolorosa a la hora del reconocimiento de lo que ellos creen que son, de lo que les ha sido contado, pero también de lo que les ha sido impuesto acerca de una identificación en esta tensión entre lo valorado y lo desvalorado, ¿no? Esto es interesante porque cuando uno conversa con familias donde hay miembros que se autorreconocen como indígenas, no todos los miembros igualmente se reconocen en ese sentido. Hay unos que lo niegan, hay otros que lo rumian en silencio y hay otros que positivamente lo marcan, reconociendo que ha habido todo un proceso de toma de conciencia, te dicen algunos, o de reconocimiento del alcance de esas palabras que sus abuelos, sus papás les han dicho, ¿no? En muchos casos, en estas memorias que van circulando de generación en generación, aparecen como importante el papel de las voces femeninas, ¿no? Pareciera que las mujeres han ocupado como custodios de la memoria un papel o un rol relevante en lo que implica el sentido de pertenencia familiar, ¿no? Entonces me parece que eso es muy interesante para poder discutir no solo las historias oficiales narradas, decíamos, desde determinada academia o del Estado, sino también emplazar la importancia que tiene la oralidad y la transmisión de la cultura y de la memoria en estos contextos familiares, ¿no? Porque a veces los historiadores se han valido más de fuentes escritas, etcétera, que a su vez continúan reafirmando la supuesta extinción y no justamente la palabra de estos sectores que hoy cada día, ya sea numéricamente en los censos, aunque hay toda una discusión al respecto, pero también los encontramos movilizados, escribiendo demanda en la esfera pública y con los que podemos conversar y que nos cuenten, digamos, cómo han sido todas estas historias, decíamos, solapadas. Recuerdo hace un tiempo una entrevista que le hice a Techi Moreno de la comunidad Tique, que en paz descanse, una persona muy interesante. Ella me decía que en su comunidad muchos de los niños saben que son comechingones y demás, y cuando van a la escuela y estudian en cuarto grado Córdoba, los comechingones están pensados en pasado. Entonces dice, y ellos vuelven a la casa y le dicen a los padres, los increpan a los padres, pero ¿cómo? No es que nosotros somos comechingones, la maestra me dijo que los comechingones están desaparecidos. Entonces eso es muy interesante para ver cómo en estos procesos sociales se debe complejizar el análisis y cómo también los espacios educativos deben repensar lo que habitualmente se llama fuentes de información, pero también la posibilidad de socializar con diferentes actores sociales que están contando otras historias y que están interpelando aquellas que los manuales escolares están diciendo, digamos, ¿no? Es interesante para poder pensar el caso Córdoba en relación a la nación, en el sentido que Córdoba, el Estado cordobés, a lo largo del siglo pasado, ha construido su genealogía histórica a partir de algunos hechos que han sido fundantes y han sido significativas, no solo para la provincia, sino para el país, incluso internacionalmente. Tres de ellos, que César Cach los llama mitos, son la reforma universitaria del 18, que marcó un cambio significativo en lo que respecta a la política universitaria, pero también en el protagonismo del estudiantado para poder pensar una universidad mucho más abierta y participativa. El segundo
el segundo mito, que en realidad para él es el tercero, es la Córdoba del Cordobazo, digamos, que implicó también en el 66, digamos, en el inicio de la dictadura de Onganía, hasta el advenimiento del peronismo y particularmente en el 69, cuando se da este acontecimiento, un hecho significativo en lo que implica la movilización obrera, las demandas y el reclamo a una democracia otra en relación a los palos que estaba dando esta dictadura, ¿no? Y el primero que nombra César Cacho, el primer mito, pero que yo lo decidí nombrar como último, es la representación muy marcada de esta idea de que Córdoba es la docta, es la Córdoba de las campanas, la Córdoba de la impronta jesuítica, y que no solo ayer conjuró una representación hegemónica sobre la distintividad de Córdoba con respecto al resto de las provincias del país, sino hoy en las políticas del actual gobierno provincial desde hace tiempo, incluso de la gestión radical anterior, se ha enfatizado considerablemente, ¿no? Y en estos discursos, narrativas del Estado, narrativas de provincialidad, si uno comienza a filtrar el alcance de esas narrativas, que uno va a los símbolos de la provincia de Córdoba, como la misma bandera, no hay mención alguna a los pueblos indígenas como contribuyentes, incluso en el pasado, de fortalecer de alguna manera o de formar parte de un constitutivo provincial. Por otro lado, también importa considerar al respecto que en los discursos oficiales, incluso en las políticas educativas, no ha habido un trabajo sistemático para poder pensar la existencia de indígenas en Córdoba, incluso de indígenas migrantes que en la provincia existen considerablemente, ¿no? Que se automarcan como tales. Entonces está bueno pensar esta idea de que la originalidad o la indigeneidad también es una construcción hegemónica y que nos atraviesa. Si uno mapea, me acuerdo, hace unos años hicimos desde el Observatorio de Medios en ese momento era la Escuela de Ciencias de la Información, hicimos un mapeo de la prensa escrita en Córdoba, ya sea la propiamente cordobesa, como la que venía de contexto regional o nacional, los diarios de tirada nacional, y prácticamente no había mención a la existencia o a prácticas de pueblos indígenas, ¿no? Y esto es significativo, ¿no? Porque en los mecanismos de selección de noticias no hay un peso relevante de estos colectivos, y cuando aparecía algo relevante a Córdoba tenía que ver con las problemáticas a nivel nacional, en su momento el conflicto de alguna manera de Félix Díaz con el entonces gobierno kirchnerista y demás, pero en ningún momento una referencia a la existencia y continuidad de la originalidad en Córdoba, ¿no? Creo que la base clave de esos argumentos, al menos por lo que he podido investigar, tiene que ver, por un lado, por una cuestión de enfoques. Los enfoques tienen que ver o hacen alusión a la producción académica, ¿no? La mayoría de la producción académica en Córdoba, que acentúa la desaparición de los indígenas, utilizan una perspectiva que en general se llama de la aculturación, que sostiene que en la medida que diferentes grupos se van vinculando en la historia, uno que tiene prácticas hegemónicas hacia los otros, por ejemplo los españoles, para pensar la conquista, llevan a cabo esta política de imposición de una cultura a otra y cuyo correlato es la pérdida de la cultura en este caso de los grupos indígenas. Bueno, ese enfoque está fuertemente cuestionado, fue hegemónico hasta los 70, parte de los 80, y está cuestionado por un lado porque tiene una visión esencialista de la cultura, que parecía que la cultura, como es un conjunto de rasgos, yo la puedo llenar o vaciar. Entonces se supone que el que domina llena de esa nueva cultura a los otros grupos, ¿no? Y los otros la van perdiendo. Eso me parece muy interesante para desmontar y para poder pensar que las discusiones sobre la cultura implica pensarla, por un lado, dinámicamente, a lo largo de los procesos históricos, y cómo los sectores que históricamente fueron subalternizados, indígenas, afro, cualquier otra grupidad, incluso mujeres, podemos tomar el tema del género, se van apropiando dinámicamente, en algunos procesos que algunos llaman de resistencia o lo que fuera, se van apropiando y se van resignificando o resignifican su indigeneidad, aun cuando visiblemente, por ejemplo, desde su color de piel o de sus prácticas, se van cambiando las prácticas que en algún momento se definieron como propiamente indígenas. No sé si se entiende esta cuestión, y yo creo que ahí es relevante. Digamos, como no hay una única definición de ser indígena, como tampoco lo hay de ser afro y demás, en general esos enfoques también utilizaron una fundamentación racializada. En la medida que la población
se fue aclarando pigmentocráticamente, pareciera que lo indígena se diluye, como si ser indígena fuera un arquetipo en el cual, para ser indígena, además de determinada artesanía o determinada lengua y demás, hay que tener un determinado color de piel, ¿no? Entonces llama la atención hoy en día cómo muchos autoescritos indígenas pueden ser o estar enmarcados dentro de los grupos, entre comillas, clasificados como blancos, pueden tener ojos claros y demás, y se automarcan como indígenas, porque la automarcación no va por sangre necesariamente, ¿no? Entonces, bueno, estas complejidades son interesantes para poder entender, me parece, cómo los discursos hegemónicos de la Academia del Estado están emplazando aún estas representaciones hegemónicas de indigeneidad vinculadas a tipologías racializadas o vinculadas a, decíamos, la inexistencia de indígenas en ámbitos urbanos. El caso del pueblo de la Toma es paradigmático en ese sentido para nosotros y las comunidades que han resultado de ella, ¿no? Que es Quizacate, Curacarino Acevedo y tenemos también la Suquía San. Digo, estas comunidades son interesantes primero porque ellos históricamente ocuparon un espacio urbano en la época colonial, un pueblo de indios como se la llamaba en el 17 y 18 en adelante, hasta su desarticulación a finales del 19, y es interesante, decíamos, porque ayer y hoy se piensan como una comunidad urbana. Es verdad que la fisonomía, y sobre todo por el boom inmobiliario, ha cambiado espacios que ellos ocupaban o utilizaban para sus prácticas, ¿no? Toda la vera del río Suquía o el Infernillo y demás, que hoy está amenazado, decíamos, por algunas empresas locales que en connivencia con el municipio han desarrollado emprendimientos inmobiliarios muy costosos. Pero digo, es interesante cómo ellos se siguen reapropiando en sus memorias y en algunas prácticas que a veces quedan invisibilizadas para el conjunto poblacional de esos espacios que cuando uno escucha esta práctica, cómo se lleva a cabo y demás, en general las prácticas que hacían sus abuelos in nihilo tempore.